Ervin, adelante. Bueno, pues eso ahí ya definitivamente nos queda claro para dónde va, pero vamos a seguir profundizando en esto. El informe de inteligencia de hoy, mi querido Edgar y oyentes, lo voy a realizar con invitado. Con invitado porque es la persona que fue testigo, y aquí en este programa también les hablamos, de los nexos de Rafael Correa con la mafia, con el narcotráfico. Y aquí también les hablamos de el famoso Pollo, el jefe de inteligencia de Hugo Chávez y el jefe de inteligencia de Maduro, el Pollo Carvajal, que está ahora refugiado en España, protegido por el gobierno de España, el actual gobierno socialista de España, y que es un narcotraficante. Pues les tengo en exclusiva, lástima que se nos fue el tiempo. Tranquilo que tenemos 12 minutos perfectamente, Ervin. A la persona que negoció con él droga en esa época, al que negoció armas con el gobierno de Correa, al que negoció cocaína con el gobierno de Correa, especialmente con generales y personas afines al gobierno de Correa, al que estuvo en esa época en el bloque sur, en el Frente 48, con este bandido de las FARC que fue dado de baja en una operación gloriosa del ejército colombiano y que fue conocido como Raúl Reyes. Pues tenemos aquí a Alexander Duque, su nombre real, ojo, su nombre real, no es una chapa, su nombre real, su nombre de pila. Y él conoció al Pollo Carvajal, negoció droga con el gobierno de Correa y es uno de los testigos más importantes que estará siendo citado próximamente a la Fiscalía del Ecuador para encauzar la responsabilidad también de Rafael Correa en delitos de narcotráfico y lavado de activos. Así que, Alex, es un gusto que acepte hablar con nosotros a esta hora aquí en Vida Pública y cuéntele rápidamente, porque tenemos nada más 11 minutos a los oyentes, vamos a hacerlo rápido, esos nexos que usted tuvo estando en las FARC con el gobierno de Correa, lo que hacía con el Pollo Carvajal. Háblenos del gobierno de Correa concretamente, cómo negociaban ustedes las FARC en esa época cuando usted estaba en el grupo. Quiero señalar que fue reclutado siendo jovencito, siendo menor, se lo llevaron a la fuerza estos bandidos y después llegó a ascender a tal punto de que tuvo ese poder y esa capacidad de decisión estando en la organización. Cuéntele cómo fue esos nexos de venta de droga al gobierno de Rafael Correa. Alex, bienvenido. Buenos días. Pues como le dijo Nervin, el nombre mío es Alexander Duque González, Alex Cholito, operado en el Frente 48, lo que sufre las FARC, que opera en el Putumayo y parte de Ecuador. Pues, la vida mía en Ecuador fue prácticamente traficar armas y drogas por todo lo que era Ecuador. Más que todo se volvió más visible ya en el gobierno de Rafael Correa. Pues era un convenio que tenía Rafael Correa con las FARC. Y fue el que hizo quitar la base de Manta que quedaba, la base militar que quedaba en Manta, de los norteamericanos. Esto más que todo comprendió entre finales del 2006 y 2007, porque antes no se podía traficar tanta droga ni armas por Ecuador debido a la intervención de los norteamericanos en Manta, que todo lo bloqueaban. Y pues allá a finales del 2006 fue donde conocí yo a Hugo Carvajal, junto con el coronel Hugo Guerrón Almeida, que era de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hugo Carvajal, para los oyentes, es el famoso Pollo Carvajal, que fue el director de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, o sea, era el jefe de inteligencia de Venezuela, que ahora está refugiado en España. Ojo a esto, está protegido por el gobierno comunista socialista de España, por Pablo Iglesias, y era negociante de cocaína en Ecuador y negoció con quienes estamos hablando. Cuéntale eso a los oyentes, ¿cómo fue ese negocio de droga que usted hizo con el Pollo Carvajal en Ecuador? Eso nos encontramos, la primera vez fue en un sitio llamado La Chone, en Ecuador. Eso queda entre Puerto Nuevo, Ecuador, y Las Guardias Sucumbíos. Fue la primera vez que nos encontramos junto también con el coronel Hugo Guerrón Almeida, ecuatoriano, y el capitán. Y después, en el 2007, en el Hotel González Suárez, en la suite González Suárez,
era para el negocio de 60 toneladas de cocaína, sacadas por Ecuador, por mar, aérea, bien sea hasta Venezuela, Singapur, Singapur, Canadá, Estados Unidos. O si no, mandada hasta México y ella se entraba también a Estados Unidos. Fueron 60 toneladas que distribuían varios envíos. Y ahí pues utilizaban al coronel Hugo Guerrero Leynda, ya que él era pues una persona muy importante también en la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Era retirado, pero prácticamente seguía trabajando con esos movimientos. ¿Cómo era, Alexander, para que también los oyentes dimensionen, digamos, la disposición que hizo Correa de facilitar el tráfico de drogas y de armas por todo territorio ecuatoriano? Cocaína que salía del sur de Colombia hacia Ecuador y armas que entraban desde Ecuador para las FARC. No, pues eso ya primero a Rafael Correa se le financió la campaña por parte de varios narcotraficantes y más que todo del grupo guerrillero de las FARC, por Raúl Reyes y Edgar Tovar, que era el enlace directo. Las personas que estaban ahí más directas a Rafael Correa era Paco Velasco, el coronel Brito, que era el del cantón norte ecuatoriano. O sea, usted estuvo en la entrega de plata, o sea, ¿a usted le consta que le entregaron plata, campaña de Correa a las FARC y los narcotraficantes? Claro, eso lo entregaron fue en la casa mía allá en Puerto Nuevo, Ecuador. Esa se la mandaron directamente con Paco Velasco, diputado, la mano derecha de Rafael Correa en Ecuador. Y la otra se la entregaron a ellos en Quito, por parte de varios narcotraficantes. Eso fue, y más que todo eso fue el convenio para que quitaran la base de Manta, porque si no quitaban la base de Manta, pues todo sería bloqueado, tanto para la FARC como para los narcotraficantes. En el año 2007 fue donde más se generalizó el envío de cocaína del sur colombiano hacia Ecuador y distintas partes del mundo. Por ahí era la salida de cocaína y la entrada de armas de toda parte del mundo. Mire, hay un dato importante de Alex que lo comenta y tengo que interrumpirlo porque como tenemos tan poco tiempo. Él estuvo un tiempo contándole plata a las FARC, o sea, calculándole las cuentas de plata de las FARC. Cuéntenos, Alex, las cantidades de plata que usted tuvo que contar. ¿Cómo fue eso? Una vez que se envió mucha cocaína, estuvimos por un sitio que se llama Barranca, contando, entre varias personas, 12 días, y con una máquina de contar plata, dólares, euros y pesos, 12 días con una máquina, y como 10, 12 personas también, con el que era comandante Rubén Castañeda, contando, imagínense, tanta plata, 12 días con una máquina y a mano de varias personas. Imagínense la cantidad de dinero que pudimos contar en todos esos días, porque eran bultos de dinero que entraban para mandárselo a los comandantes y a las personas que tocaban entregarle el dinero que nosotros contamos esos días. Esto nos pone a pensar en lo siguiente: si esto lo hacía el bloque sur de las FARC, que estaba en frontera con Ecuador, ¿cuánto dinero le pudo entrar a los que estaban en la zona oriental de Colombia, límites con Venezuela, en donde ya estaba en la época el gobierno socialista de Chávez y de Maduro, y que han seguido traficando? Entonces imagínense cuánta droga han podido enviar, cuánto dinero han podido recibir y mover. Son cifras absolutamente incalculables, y de ese dinero nada que entregaron las FARC. De ese dinero se comprometieron en el acuerdo a devolverlo, que iban a devolver cantidad de propiedades y de bienes, no devolvieron absolutamente nada. Eso es un testigo excepcional, sí señor. Perdone una cosa que yo le voy a decir, por eso es que a mí me da risa y me da ira cuando las FARC en el inventario entregan cucharas, tenedores, jarras, escobas, que eso es una burla que tiene aún las FARC con la población colombiana. Y ante los ojos del mundo
Eso es una recocha que tiene las FARC, porque la plata que tiene las FARC es totalmente incalculable. Las propiedades que tienen, más que todo en Ecuador, las FARC tienen muchas propiedades y no las han entregado. ¿Usted qué cree que todavía sigue manteniendo Rafael Correa nexos, relaciones con las FARC? Usted sabe que cuando los gobiernos son socialistas o partidos son socialistas, ellos nunca van a acabar con la sociedad que tienen. Porque si se acaba esa sociedad, se les va a acabar a ellos el nidito de amor y los negocios de narcotráfico que tienen. Bueno, pues ahí tenemos, mi querido Edgar, el informe de inteligencia de hoy con un testigo, un protagonista, una persona que estuvo en los negocios más cercanos, directamente presenciando en el lugar de los hechos lo que ocurría en la época del gobierno de Rafael Correa, lo que ocurrió con el Pollo Carvajal, que ahora está protegido en España por el gobierno socialista de Pedro Sánchez y protegido por Pablo Iglesias. Esta es la transnacionalización del crimen y del delito, y por eso una vez más Donald Trump tiene total razón al haber sacado esa orden de captura contra Nicolás Maduro, contra el cartel de los soles, contra Diosdado Cabello, y viene muy seguramente en estos días la orden de captura contra la mujer de Maduro, Cilia Flores. Hasta aquí el informe de inteligencia. Muchísimas gracias, mi querido Edgar. Marcamos la diferencia porque somos la independencia. En Vida Pública, el original.